Después de nuestra reunión familiar, revisé mi cuenta, estaba completamente vacía. Mi padre bufó, nosotros lo necesitábamos más. Temblando, tomé mi bolso y dije, entonces, no les importará lo que viene ahora. Mientras ellos se reían, un fuerte estruendo sacudió la casa. La puerta se abrió de golpe y... Me llamo Mandy, y a mis 32 años, pensé que por fin había escapado de la manipulación financiera que definió mi infancia. Después de 14 años de construir mi independencia, bajé la guardia en nuestra reunión familiar. A la mañana siguiente, descubrí que faltaban $78.000 de mi cuenta. Cuando lo confronté, mi padre simplemente bufó, nosotros lo necesitábamos más que tú. Ese momento destrozó cualquier ilusión de familia a la que todavía me aferraba. Antes de continuar con esta historia, díganme en los comentarios desde donde me están viendo. Hagan clic en ese botón de suscribirse si alguna vez han tenido que protegerse de aquellos que deberían haberlos protegido. Crecer con padres financieramente inestables moldeó cada aspecto de mi infancia. Mi padre, Robert, nunca dejaba pasar una oportunidad para apostar que pudiera resistir. Máquinas tragamonedas, juegos de cartas, apuestas deportivas, peleas de perros ilegales en almacenes abandonados, lo que se les ocurra. Él desaparecía por días, y luego regresaba o lleno de dinero y con regalos extravagantes, o más comúnmente, derrotado y desesperado, buscando cualquier cosa de valor para empeñar. Mi madre, Diana, justificaba su comportamiento a cada paso. Irónicamente, trabajaba como cajera en un banco, pero su sueldo nunca duraba mucho. Tu padre solo necesita una buena racha, me aseguraba, mientras buscaba en mi habitación algunas monedas. Su suerte está a punto de cambiar. Mi primer recuerdo de su explotación financiera ocurrió cuando yo tenía 6 años. Había ahorrado diligentemente el dinero de cumpleaños de mi abuela en una alcancía de cerámica rosa, con forma de bailarina de ballet. Durante meses, metí monedas de 25 centavos de puestos de limonada y billetes de $1 por ayudar a los vecinos con pequeñas tareas. Su peso me llenaba de un orgullo inmenso. Una noche, escuché un estruendo desde mi habitación. Encontré a mi padre de pie, junto a los restos destrozados de mi alcancía, con las monedas fuertemente apretadas en su puño. Solo tomo esto prestado, princesa, dijo sin mirarme. Duplicaré tu dinero para la mañana. ¿Lo prometo? El dinero nunca regresó. Tampoco lo hizo ninguna de las alcancías posteriores. Mi paga semanal, cuando realmente la recibía, se convirtió en una broma familiar. Tomando un préstamo del banco Mandy, anunciaba mi padre mientras cogía los $5 que debían durarme toda la semana. A los 16 años, ya había aprendido a esconder dinero en lugares donde nunca buscarían. A los 17, tenía una cuenta bancaria secreta a nombre de mi tía Lisa. A los 18, ya estaba fuera de casa con $342 a mi nombre y la promesa a mí misma de que nunca volvería a depender de nadie. Esos primeros años de independencia fueron brutales. Trabajaba como camarera desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego como dependienta en una tienda hasta las 10 de la noche, durmiendo apenas 4 horas antes de empezar de nuevo. Las clases del Community College llenaban los huecos entre turnos. Vivía en un estudio con otras 4 chicas, cada una reclamando una esquina y compartiendo un baño con todo el piso. A base de pura determinación, mantuve un promedio de 3.8 mientras trabajaba 70 horas a la semana. Una pasantía en marketing durante mi tercer año se convirtió en mi salvación. Mi jefa, Vivian, reconoció algo en mí que yo apenas veía en mí misma. Ella me guió, me recomendó para un puesto remunerado y escribió una carta de recomendación brillante que me ayudó a conseguir un trabajo de nivel inicial en marketing después de graduarme. Durante la siguiente década, ascendí metódicamente, de redactora junior a estratega de contenido, a gerente de campaña, y finalmente a jefa de departamento. Cada ascenso venía acompañado de disciplina financiera. Mientras mis colegas compraban autos nuevos y se tomaban vacaciones exóticas, yo vivía en el mismo apartamento de una habitación, conducía el mismo sedán confiable y destinaba cada $1 extra a ahorros e inversiones. El año pasado, a los 31, todo culminó con mi ascenso a directora senior de marketing en una de las firmas más grandes de Seattle. Mi salario se duplicó. Por primera vez, respiré tranquila respecto al dinero. Los $78.000 en mi cuenta de ahorros representaban más que solo efectivo. Eran mi libertad. El pago inicial para una casa que ya había elegido,
el cimiento de la vida segura que había construido, centímetro a centímetro doloroso. A lo largo de estos años, mi relación con mis padres se mantuvo tensa pero civilizada. Llamaban cuando necesitaban dinero, el cual yo inicialmente les daba con la ingenua esperanza de finalmente ganar su aprobación. Solo hasta el día de pago, prometían. Solo para cubrir la factura de la luz. Los préstamos nunca fueron devueltos, y las solicitudes se hacían más grandes cada vez. Después de perder $5.000 con ellos hace 3 años por facturas médicas de emergencia, que luego descubrí que financiaron un viaje de apuestas a Atlantic City, finalmente establecí límites firmes: no más dinero, no más rescates, no más complicidad. Su respuesta fue predecible. Me convertí en la hija fría, la egoísta que abandonó a su familia, la hija ingrata que olvidó de dónde venía. Las llamadas mensuales se convirtieron en mensajes de texto trimestrales, y luego en un silencio casi total. Cuando llegó la invitación a la reunión familiar el mes pasado, casi la tiró. 3 años de contacto mínimo me habían dado espacio para sanar. Mi terapeuta, la doctora Winter, sugirió que asistir con límites firmes podría proporcionar un cierre. Puedes interactuar sin ser vulnerable, me aconsejó. Observa en lugar de participar. Así que, en contra de mi buen juicio, confirmé mi asistencia. Un fin de semana, una oportunidad para ver si quedaba alguna conexión familiar real posible. Quizás el tiempo y la distancia habían cambiado nuestra dinámica. Quizás ellos habían madurado como yo. Quizás. Que desesperadamente quería creer que podíamos ser una familia normal. Que completamente me traicionaría esa esperanza. Llegué a casa de mis padres un viernes por la tarde en junio, notando de inmediato renovaciones que parecían imposibles con sus ingresos declarados. El destartalado bungalow de mi infancia ahora lucía un revestimiento nuevo, un porche envolvente con muebles de mimbre y un paisajismo que gritaba mantenimiento profesional. Cuando comenté sobre los cambios, mi madre hizo un gesto displicente. Tu padre ha estado haciendo trabajos de manitas para los vecinos. Ya sabes lo ingenioso que es con las reparaciones. Sí, lo sabía. Lo suficientemente ingenioso como para improvisar soluciones que inevitablemente fallaban en semanas. Nada de lo que mi padre construía duraba. Estas renovaciones hablaban de contratistas cualificados y una inversión sustancial. El interior contaba la misma historia. Nuevos suelos de madera noble reemplazaban la alfombra manchada que recordaba. Los electrodomésticos de la cocina brillaban con el lustre de exposición de una compra reciente. Un televisor de 70 pulgadas dominaba la pared del salón. Para ser personas que me llamaban regularmente suplicando ayuda con las facturas de los servicios públicos, vivían sorprendentemente bien. Mandy, mi tía Lisa, me abrazó en la puerta, susurrando: prepárate, cariño. Todos están de un humor muy particular esta noche. La tía Lisa había sido mi salvavidas durante los peores años, la única adulta que veía a través de la manipulación de mis padres. Su presencia me reconfortó. La casa se llenó rápidamente de familia extendida, primos que apenas reconocía, tíos discutiendo de política, niños corriendo por las habitaciones. En la cocina, mi madre era el centro de atención, aceptando cumplidos por su elaborado despliegue de comida de catering que, según ella, había preparado personalmente. Ahí está, mi padre me vio desde el otro lado de la habitación. La gran mujer de carrera. Ven a darle un abrazo a tu viejo. Parecía genuinamente orgulloso, presumiendo ante todo sobre mi hija, la ejecutiva de marketing. Su brazo se posó pesadamente sobre mis hombros mientras me paseaba. Siempre supe que era lista. Lo sacó de mi lado de la familia, ya sabes. Mi madre fue igualmente atenta, trayéndome bebidas que no pedí, presentándome repetidamente como nuestra hija exitosa. Me hizo preguntas detalladas sobre mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Nunca antes había mostrado tanto interés en mi vida. Están exagerando mucho, murmuró mi hermano menor, Jacob, cuando tuvimos un momento a solas. Jacob había seguido mi ejemplo, mudándose a los 18 y manteniendo una distancia prudente. A los 28, trabajaba como mecánico de automóviles en Portland, visitando a nuestros padres solo en las festividades importantes. Mamá preguntó si todavía estabas con ese corredor de bolsa, me advirtió. Parece muy interesada en tu situación financiera. Patrick y yo rompimos hace 6 meses, respondí, confundida.
Se lo dije cuando pasó. Jacob levantó una ceja. También mencionó, debes estar ganando muy bien para permitirte ese condominio de lujo en el centro. Vivo en un edificio de apartamentos estándar en Capitol Hill. No tiene nada de lujoso. Una inquietud familiar me recorrió la espalda. Estaban buscando información, tanteando el terreno. A pesar de estas señales de advertencia, una parte de mí deseaba desesperadamente creer que este fin de semana podría sanar viejas heridas. Cuando nos reunimos para cenar y mi padre me pidió que me sentara a su derecha, sentí un placer infantil que no pude reprimir. Cuando escuchó atentamente mi explicación sobre nuestra última campaña de marketing, vislumbré al padre que siempre había querido. Después de la cena, primos que no había visto en años sacaron álbumes de fotos. Nos reímos de fotos vergonzosas de la infancia y recordamos veranos en el lago. Por unas horas, se sintió como una conexión genuina. ¿Recuerdan cuando Mandy ahorró durante 6 meses para comprar esa bicicleta?, dijo mi madre, señalando una foto mía a los 12 años, orgullosa junto a una Win azul. Era tan independiente, incluso entonces. Lo que no mencionó fue cómo esa bicicleta desapareció 2 semanas después, supuestamente robada de nuestro garaje. Más tarde encontré el recibo donde mi padre la había vendido a una casa de empeños. Independiente y lista con el dinero, añadió mi padre. No como su viejo. Pero oye, eso me recuerda. ¿Cómo va esa cartera de inversiones tuya? Patrick te metió en algunas buenas acciones, ¿verdad? La pregunta parecía casual, pero sus ojos mantenían una concentración inusual. Aún disfrutando de la cálida atención, respondí con más franqueza de la que debería. En realidad, cambié de asesor después de que Patrick y yo rompimos. Mis nuevas inversiones han rendido muy bien este año. Mi asesor movió algunos activos a startups tecnológicas que casi se triplicaron. Mi padre silbó. Chica lista. Apuesto a que tienes un buen colchón creciendo. Así es, interrumpió mi tía Lisa con firmeza. Y trabaja increíblemente duro por cada centavo. La conversación cambió, pero a lo largo de la noche, los temas financieros seguían resurgiendo. ¿Cuánto ganaban los directores de marketing en estos días? ¿Estaba planeando alguna compra importante pronto? ¿Había considerado ayudar a Jacob con sus préstamos estudiantiles? Para la medianoche, agotada por la vigilancia constante, me excusé para ir a la habitación de invitados. Coloqué mi bolso con mi cartera y mi teléfono en el cajón de la mesita de noche, un hábito de años protegiendo mis pertenencias. Antes de que el sueño me venciera, sentí algo que no había experimentado en casa de mis padres en décadas, una frágil esperanza de que quizás podríamos construir algo parecido a una relación familiar sana. Esa esperanza no sobreviviría a la mañana. Me desperté a las 7:30 de la mañana siguiente con mi teléfono vibrando con alertas de transacciones. Medio dormida, abrí mi aplicación bancaria, esperando ver la compra habitual de un café o la renovación de un servicio de streaming. En cambio, me quedé helada al ver el saldo, $837,22. Ayer, esa cuenta contenía $78,837,22. Mi primer pensamiento fue un error técnico. Cerré la aplicación, borré el caché y la volví a abrir. El saldo no cambió. Con el corazón palpitando, revisé mi historial de transacciones. Una serie de transferencias había vaciado la cuenta, todas procesadas entre las 2 y las 4 de la mañana, y todas autorizadas desde un dispositivo desconocido. Todavía en pijama, llamé al departamento de fraudes del banco, paseando por la pequeña habitación de invitados mientras esperaba. Cuando finalmente un representante respondió, la conversación destruyó cualquier esperanza de una resolución fácil. Sí, señorita Carter, si mostramos varias transferencias grandes desde su cuenta de ahorros anoche. Yo no autoricé esas transferencias, insistí. Debe ser un fraude. Según nuestros registros, las transferencias fueron autorizadas usando su contraseña correcta y la aplicación de autenticación en su dispositivo registrado. La dirección IP de acceso muestra, hizo una pausa. La ubicación parece ser su ubicación actual, según nuestros registros. La sangre se me heló. ¿Puede decirme exactamente a dónde fueron las transferencias? A varias cuentas diferentes. La más grande fue a un tal Robert Carter. ¿Le suena ese nombre? Mi padre.
Mi propio padre había accedido de alguna manera a mis cuentas y había vaciado mis ahorros mientras yo dormía bajo su techo. Colgué la llamada y busqué frenéticamente en mi bolso. Mi cartera parecía intacta. Pero cuando revisé el compartimento secundario de mi teléfono donde guardaba una pequeña libreta con información de cuentas, noté sutiles diferencias en cómo estaban ordenadas las cosas. Alguien había revisado mi bolso. Los recuerdos de la noche anterior pasaron por mi mente, mi madre insistiendo en llevarse mi chaqueta para colgarla correctamente, mi bolso dejado brevemente en la sala cuando Lisa me llamó para ver algo en el jardín, el sueño inusualmente profundo en el que había caído después de la única copa de vino que mi madre me había insistido en tomar. Lo habían planeado. Toda la reunión, la calidez inusual, las preguntas directas sobre mis finanzas, todo conducía a esta traición. Luego llegaron los síntomas físicos. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono. Las náuseas me llevaron al baño, donde vomité dolorosamente. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco de la mañana. $78.000. El pago inicial de mi casa. Mi fondo de emergencia. Mi seguridad. Desaparecido. Apareció un mensaje de texto de mi prima Elle. Gracias por el increíble regalo. ¿Cómo sabías que quería exactamente este portátil para la universidad? El tío Rob dijo que insististe en ayudar con mi educación. Luego otro del tío Thomas, que generoso de tu parte contribuir al alquiler de vacaciones familiares. Rob dice que cubres la mitad. Y finalmente, de mi hermano, Mandy, llámame ya. Algo va mal. Mamá y papá de repente están llenos de dinero, comprando regalos a todo el mundo. Llamé a Jacob de inmediato, luchando por mantener la voz firme mientras le explicaba lo que había pasado. Lo sabía, dijo, con la voz tensa de ira. Han estado planeando esto durante meses. Papá me dijo la semana pasada que esperaban una ganancia inesperada pronto. Pensé que tal vez había conseguido un trabajo decente. Mandy, lo siento mucho. ¿Sabías que harían esto?, pregunté, necesitando estar segura. No, por Dios, no. Te habría advertido. Pero sabía que algo no cuadraba con toda esta reunión. Nunca antes les habían importado las reuniones familiares. Mientras hablábamos, escuché actividad en el piso de abajo. Risas, el tintineo de los platos, mis padres y los familiares restantes desayunando, como si no acabaran de cometer un robo contra su propia hija. $78.000, Jacob. Todo lo que ahorré para el pago inicial de mi casa. Años de trabajo. ¿Cómo pudieron hacer esto? Porque no lo ven como tuyo, respondió suavemente. En sus mentes, el dinero de la familia es comunal, y ellos se lo merecen más porque son los padres. Nunca entenderán que lo que hicieron estuvo mal. Colgué la llamada y me senté en el borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Esto no era solo una disputa familiar. Esto era un robo, simple y llanamente. Habían accedido a mis cuentas sin permiso y habían transferido mi dinero a sí mismos. El hecho de que fueran mis padres no cambiaba nada sobre la legalidad de sus acciones. Pero las complicaciones familiares lo hacían todo más complicado. ¿La policía se tomaría esto en serio? ¿El banco revertiría las transferencias si el acceso había provenido de mis propios dispositivos con mis contraseñas? ¿Qué le haría esto a la familia extendida si presentaba cargos contra mis propios padres? $78.000. No podía simplemente olvidarlo. Ese dinero representaba años de sacrificio, decenas de ramen y de invitaciones sociales rechazadas, de semanas laborales de 60 horas y sueños pospuestos. Oí la risa estruendosa de mi padre desde abajo, seguida de la respuesta encantada de mi madre. Estaban celebrando mientras yo estaba destrozada en la habitación de invitados. Estaban celebrando su robo como si fuera una ganancia que se hubieran ganado. En ese momento, algo se endureció dentro de mí. La última esperanza persistente de reconciliación murió. La última obligación de lealtad familiar se evaporó. No eran familia. Eran ladrones que casualmente compartían mi ADN, y los trataría en consecuencia. Mi primer instinto fue bajar corriendo y llamar a la policía de inmediato. Pero años de tratar con mis padres me habían enseñado que las reacciones impulsivas les daban poder. Prosperaban en el caos y los estallidos emocionales. Si quería justicia, necesitaba ser estratégica.
Le envié un mensaje de texto a mi amiga Sara, que trabajaba como abogada de delitos financieros. A pesar de la hora temprana de un sábado, respondió de inmediato. No los confrontes sola. Documenta todo. Llama al banco de nuevo e informa formalmente del fraude. Te veré en mi oficina al mediodía. Luego, llamé a la tía Lisa, que se había ido a su hotel tarde la noche anterior. Me preguntaba si algo así podría pasar, dijo, con la voz cargada de decepción. Tu madre ha estado insinuando sobre un coche nuevo y mejoras en la casa durante semanas. Estaré allí en 20 minutos. No bajes sola. Mientras esperaba a Lisa, reuní pruebas metódicamente. Hice capturas de pantalla de las transferencias no autorizadas. Fotografié el lugar donde habían revisado mi bolso. Grabé un vídeo recorriendo la casa, documentando las recientes compras caras que contradecían las dificultades financieras declaradas por mis padres. También encontré algo perturbador en mi teléfono. Una notificación mostraba que se había accedido a mi aplicación de autenticación bancaria a las 2:15 de la mañana, mientras dormía. Debieron usar mi huella dactilar mientras dormía para autenticar las transferencias. La violación me hizo sentir físicamente enferma. Cuando Lisa llegó, salí sigilosamente por la puerta trasera para encontrarme con ella en su coche. Me abrazó con fuerza mientras finalmente me derrumbaba. Conozco a un buen abogado, dijo cuando mis lágrimas cesaron. Tu primo Michael se ocupa de delitos financieros. Esto es robo, Mandy. Simple y llanamente. El hecho de que sean tus padres lo empeora, no lo mejora. Condujimos directamente a la oficina de Sara, donde ella y Michael nos esperaban. Durante las siguientes 3 horas, construimos un caso. Sara contactó al departamento de fraudes del banco con sus credenciales, estableciendo una investigación formal. Michael preparó la documentación para un informe policial. Lisa proporcionó un testimonio por escrito sobre los patrones de gasto de mis padres y los comentarios que habían hecho sobre acceder a mi dinero. Esto es lo que necesitamos entender, explicó Michael suavemente. Esto se va a poner feo. Tus padres afirmarán que les diste permiso. Dirán que fue un regalo o un préstamo. Pondrán a los miembros de la familia en tu contra. ¿Estás preparada para eso? Ya me robaron mi dinero, respondí. ¿Qué más pueden quitarme? Tus relaciones con la familia extendida. Tu paz mental. Tu energía durante meses o años de procedimientos legales, enumeró Sara. Esto no será rápido ni fácil. Tampoco lo fue ganar ese dinero, dije con firmeza. Lo quiero de vuelta. Todo. Desarrollamos un enfoque de varias vías. Primero, el banco congelaría los fondos restantes en las cuentas transferidas. Segundo, presentaríamos un informe policial por robo de identidad y fraude. Tercero, confrontaríamos a mis padres con representación legal presente, dándoles una oportunidad de devolver el dinero antes de escalar a cargos criminales. Antes de salir de la oficina de Sara, llamé a la doctora Winters, mi terapeuta, y programé una sesión de emergencia esa tarde. Necesitas apoyo emocional tanto como apoyo legal, me recordó durante nuestra llamada. Esta es una traición profunda por parte de las personas que deberían haberte protegido más. Pasé 1 hora con la doctora Winters procesando las complejas emociones que me arremolinaban. Rabia por la violación. Duelo por la relación familiar que tontamente había esperado que aún fuera posible. Vergüenza por haber bajado la guardia a pesar de años de evidencia de que mis padres no habían cambiado. No hiciste nada malo al esperar una relación sana con tus padres, me aseguró la doctora Winters. Ese deseo es natural y humano. Ellos son los que violaron la confianza, no tú. Para la noche, nuestra estrategia legal estaba en marcha. Sara había preparado una carta de demanda formal. El banco había marcado las cuentas a las que se había transferido mi dinero. Michael había presentado la documentación preliminar para un informe policial, pendiente de mi decisión final sobre si presentar cargos. Pasé la noche en el hotel de Lisa, incapaz de enfrentarme a volver a casa de mis padres. Durante toda la noche, recibí mensajes de texto cada vez más preocupados de Jacob, que se había ido de la reunión temprano para volver a Portland. Están comprando regalos a todo el mundo con tu dinero, informó. Es asqueroso. Por la mañana, Lisa, Sara,
Michael y yo nos reunimos para desayunar y revisar nuestro enfoque una última vez. Michael había dispuesto que un ayudante del sheriff nos acompañara, esperando fuera a menos que fuera necesario. Sara tenía todos los documentos legales organizados en un portafolio. Lisa había contactado a varios miembros clave de la familia que habían presenciado el gasto repentino de mis padres, asegurando su apoyo si el testimonio se hacía necesario. En cuanto a mí, preparé una pequeña bolsa con las pruebas que habíamos reunido, incluyendo registros de manipulaciones financieras previas por parte de mis padres. Llevé pruebas documentadas del origen de los fondos robados, mis extractos bancarios de años que mostraban el ahorro disciplinado que había construido esa cuenta. Llevé impresiones de mensajes de texto donde mis padres habían pedido dinero prestado previamente con promesas de devolución que nunca se materializaron. Y lo más importante, llevé mi resolución. Durante 32 años, había alternado entre buscar su aprobación y protegerme de su explotación. Hoy terminaría ese ciclo permanentemente. ¿Estás lista?, preguntó Sara mientras nos deteníamos frente a la casa de mis padres. Respiré hondo. He estado lista para esto toda mi vida. Llegamos a casa de mis padres exactamente a las 10 de la mañana. El ayudante del sheriff aparcó discretamente calle abajo, listo para acercarse cuando se le indicara. Michael se quedó en el coche con él mientras Sara, Lisa y yo caminábamos hacia la puerta principal. Mi mano temblaba ligeramente mientras tocaba el timbre de la casa donde había crecido. No importaba lo preparada que creyera estar, confrontar a las personas que me habían criado, y luego traicionado, me provocaba un torrente de adrenalina. Mi padre abrió, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de asentarse en una sonrisa ensayada. Mandy, nos preguntábamos dónde desapareciste ayer. Y Lisa, qué bueno verte de nuevo. ¿Quién es tu amiga? Esta es Sara, dije rotundamente. Mi abogada. Su sonrisa vaciló por un instante antes de regresar, más tensa que antes. ¿Abogada? ¿De qué se trata esto? Diana, ven a ver quién está aquí. Mi madre apareció detrás de él, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos se movían nerviosamente entre nosotras, deteniéndose en el atuendo profesional de Sara y el portafolio bajo su brazo. ¿Podemos pasar?, preguntó Lisa, su tono dejando claro que no era realmente una pregunta. Mi padre se hizo a un lado, guiándonos a la sala de estar donde, hace solo 2 días, habíamos compartido fotos familiares y risas. Ahora la atmósfera crepitaba de tensión. Robert, Diana, comencé formalmente. Saben exactamente por qué estoy aquí. Accedieron a mis cuentas financieras sin permiso y transfirieron $78.000 a ustedes y a otros. Mi padre ni siquiera intentó negarlo. En cambio, se burló, acomodándose pesadamente en su nuevo sillón reclinable de cuero. Es solo dinero, Mandy. Tienes mucho más de dónde vino eso con tu trabajo elegante. Ese era el pago inicial de mi casa, respondí, luchando por mantener la voz firme. Dinero que ahorré durante 14 años. Lo necesitábamos más, dijo con un gesto displicente. La familia lo necesitaba. Lo entenderías si no fueras tan egoísta. Mi madre dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos de inocencia ensayada. Cariño, íbamos a discutirlo contigo. Simplemente sabíamos que dirías que no si te lo pedíamos primero. Siempre dices que no últimamente. Porque nunca devuelven lo que piden prestado, repliqué. Eso es robo, no un préstamo. Te dimos la vida, espetó mi padre, su fachada de jovialidad evaporándose. Todo lo que tienes viene de nosotros. Eso lo convierte en dinero familiar. Sara dio un paso adelante, abriendo su portafolio. Señor y señora Carter, represento a Mandy en este asunto. Lo que han descrito no es como la ley ve las relaciones entre padres e hijos ni las obligaciones financieras. Han cometido robo de identidad, fraude bancario y hurto mayor. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Cómo pudiste traer a una abogada contra tus propios padres después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho exactamente por mí?, pregunté en voz baja. ¿Robar los ahorros de mi infancia? ¿Llevarse la bicicleta que compré con mi propio dinero? ¿Pedir prestados miles que nunca devolvieron? ¿O se refieren a acceder a mis cuentas mientras dormía en su casa como invitada? Pequeña ingrata, comenzó mi padre, levantándose de su silla. Lo he documentado todo,
interrumpí. Cada transferencia no autorizada, cada cuenta a la que se envió mi dinero, cada compra que han hecho desde que lo robaron. El banco ya ha congelado los fondos restantes. La cara de mi padre se puso roja. No puedes probar nada. Te quedaste en nuestra casa. Quizás nos diste tus contraseñas. Quizás autorizaste esas transferencias tú misma. Y ahora te arrepientes. De hecho, interrumpió Sara, las transferencias ocurrieron entre las 2 y las 4 de la mañana, mientras Mandy dormía. La autenticación se completó usando su huella dactilar mientras estaba inconsciente, posiblemente después de que se le diera algo para asegurar un sueño profundo. Eso eleva esto a una categoría de delito más grave. Las lágrimas de mi madre se secaron al instante. Siempre has sido dramática, Mandy. Siempre exagerando. Nadie te creerá a ti por encima de nosotros. La evidencia habla por sí misma, dijo Lisa. Y yo testificaré sobre tus comentarios sobre acceder a las cuentas de Mandy, Diana. También lo harán otros que te escucharon discutirlo. Tienen una opción, dije, buscando en mi bolso donde habíamos colocado los documentos legales. Devuelvan mi dinero en su totalidad para mañana, o presentaré cargos por robo y fraude. Mi padre se rió, un sonido áspero y sin humor. Adelante. A ver cómo le sienta eso a la familia cuando lleves a tus propios padres a los tribunales. ¿De qué lado crees que se pondrán? ¿De la hija que abandonó a su familia o de los padres que lo sacrificaron todo por ella? Entonces no les importará lo que viene a continuación, dije, con las manos aún en mi bolso. Mis padres intercambiaron miradas, y luego ambos se rieron con desdén. En ese preciso momento, un fuerte golpe sacudió la casa cuando el ayudante del sheriff llamó firmemente a la puerta principal. La risa de mi padre se apagó abruptamente. La puerta se abrió de golpe mientras Michael entraba con el ayudante, con los papeles legales en la mano. «¿Robert y Diana Carter?», preguntó el ayudante, aunque era claramente una formalidad. «Tengo aquí una orden de emergencia para congelar sus activos en relación con una investigación de fraude». Mi padre se puso de pie de un salto. «Esto es ridículo. No pueden simplemente irrumpir en mi casa». «De hecho, señor, sí puedo. Tengo una orden judicial relacionada con la investigación de delitos financieros». El ayudante le entregó el documento. «Estas cuentas han sido marcadas por actividad sospechosa consistente con robo de identidad y transferencias no autorizadas». Mi madre comenzó a llorar de nuevo, esta vez con miedo genuino en sus ojos. «Mandy, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres». «Los padres no roban a sus hijos», respondí con firmeza. «¿Los protegen?». La confrontación escaló rápidamente. La indignación de mi padre se convirtió en rabia, y luego en pánico al darse cuenta de la gravedad de la situación. Mi madre alternaba entre suplicar y acusar, afirmando que siempre había sido egoísta, siempre había sido fría, que siempre los había malinterpretado. Mientras el ayudante explicaba el proceso legal que seguiría, la puerta principal se abrió de nuevo. Mi tía Ruth y mi tío Thomas entraron, habiendo llegado para la barbacoa del fin de semana que mis padres habían planeado para celebrar su ganancia inesperada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ruth, observando la escena con confusión. «Tu hermano le robó $78,000 de las cuentas de Mandy», explicó Lisa sin rodeos. «Ahora se enfrenta a las consecuencias». La expresión de sorpresa en sus rostros confirmó que no conocían el origen de la repentina generosidad de mis padres. El tío Thomas se volvió hacia mi padre, con la incredulidad grabada en sus facciones. «Rob, dime que esto no es verdad. Dime que no le robaste a tu propia hija». El silencio de mi padre fue respuesta suficiente. A medida que llegaban más miembros de la familia para la celebración planeada, la escena se volvió cada vez más caótica. Algunos defendieron a mis padres por lealtad familiar reflexiva. Otros, al escuchar los detalles, retrocedieron horrorizados. Mi prima Ellie ofreció entre lágrimas devolver el portátil comprado con mi dinero robado. Jacob llegó, habiendo conducido toda la noche desde Portland, y se mantuvo firmemente a mi lado. A lo largo de todo, mantuve la calma certeza que había venido con mi decisión. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Se trataba de romper finalmente el ciclo de explotación que había definido nuestra relación durante décadas. Por la tarde,
mis padres se enfrentaron a una dura realidad. Sus cuentas estaban congeladas. Sus compras recientes estaban documentadas como evidencia. Los miembros de la familia que habían recibido regalos los estaban devolviendo, horrorizados al saber que habían sido comprados con dinero robado. La fachada de padres generosos se había desmoronado, revelando la verdad que habían ocultado durante años. Esto no ha terminado, amenazó mi padre mientras nos preparábamos para irnos. La familia no le hace esto a la familia. Tienes razón, asentí, mirándolo directamente a los ojos. La familia no le hace esto a la familia. Recuerda eso la próxima vez que consideres robarle a tu hija. Los dejamos de pie en su sala de estar renovada, rodeados de los bienes materiales que habían valorado más que su relación con su propia hija. Por dolorosa que hubiera sido la confrontación, con cada paso que me alejaba de esa casa, sentía que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida, me había negado a ser su víctima. Las semanas siguientes a la confrontación se desarrollaron en un torbellino de procedimientos legales, procesamiento emocional y ajustes prácticos. El impacto financiero inmediato fue significativo. Aunque el banco había congelado las cuentas de mis padres, recuperar el dinero resultó complicado. Parte ya se había gastado. Otras porciones se habían transferido a parientes que, sin saberlo, habían aceptado regalos comprados con fondos robados. Michael me guió para presentar un informe policial formal, lo que resultó en que mis padres fueran acusados de robo de identidad y fraude financiero. El fiscal me advirtió que el caso podría tardar meses en resolverse, especialmente si mis padres luchaban contra los cargos. Lucharán, le dije con certeza. Admitir la culpa significaría admitir que estaban equivocados. Son incapaces de eso. Efectivamente, mis padres contrataron a un abogado defensor especializado en disputas financieras familiares. Su estrategia de defensa surgió rápidamente, afirmaron que el dinero había sido un regalo, que yo les había dado mis contraseñas voluntariamente, que esto no era más que una hija que se arrepentía de ayudar a sus padres en apuros. La familia se fracturó siguiendo líneas predecibles. Algunos parientes, particularmente aquellos que se habían beneficiado de la riqueza temporal de mis padres, los apoyaron firmemente. Otros, que habían sido testigos de su comportamiento manipulador durante años, me apoyaron a mí. El chat grupal de la familia explotó con acusaciones, y mi carácter fue cuestionado por personas que apenas me conocían. ¿Cómo pudiste hacer pasar a tus propios padres por esto?, me exigió mi primo Ryan cuando me encontró en el juzgado. ¿Por dinero? ¿Es eso todo lo que significa la familia para ti? Esto no es por dinero, respondí. Es por confianza, respeto y límites. Ellos violaron los tres. La tía Lisa se convirtió en mi roca durante este periodo. Me abrió su casa cuando necesitaba escapar del estrés constante. Asistió a cada procedimiento legal, su presencia silenciosa era un recordatorio de que no todas las relaciones familiares eran tóxicas. Jacob luchó con sus propias emociones complicadas. Si bien apoyaba mi decisión de emprender acciones legales, la realidad de ver potencialmente a nuestros padres condenados por delitos pesaba mucho sobre él. Sigo pensando en papá enseñándome a andar en bicicleta, confesó durante una llamada telefónica nocturna, en mamá haciendo sopa cuando estaba enfermo. ¿Fueron esos momentos reales o solo más manipulación? Ambas cosas pueden ser ciertas, le dije. Pueden habernos amado y aún así habernos tratado terriblemente. Podemos recordar los buenos momentos sin excusar los malos. Profesionalmente, la situación creó desafíos inesperados. Tuve que tomar una licencia de emergencia para ocuparme de los procedimientos legales, explicando la situación a mi jefe con detalles humillantes para justificar mi ausencia durante el lanzamiento de una campaña crucial. Vivian, mi mentora convertida en supervisora, fue inesperadamente comprensiva. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, me dijo. Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo te estará esperando. Mi seguridad financiera, tan cuidadosamente construida durante 14 años, había sido destrozada de la noche a la mañana. Aunque tenía otras inversiones y mi ingreso estable, la pérdida del pago inicial de mi casa significaba retrasar ese sueño indefinidamente. Moví dinero de mis cuentas restantes a un nuevo banco, implementando medidas de seguridad mejoradas, incluida la verificación biométrica a la que no se podía acceder mientras dormía. El costo para la salud mental resultó ser quizás la secuela más significativa.
A pesar de las sesiones semanales con la doctora Winters, luché con problemas de confianza que afectaron todas mis relaciones. Me volví hipervigilante con mis finanzas, revisando las cuentas varias veces al día. El sueño me eludía mientras revivía la traición en bucles interminables. Lo que estás experimentando es un trauma, explicó la doctora Winters. Ser victimizado por los padres crea un tipo único de herida porque viola nuestra confianza más fundamental. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla que no había anticipado. Mi madre, siempre hábil para presentarse como la víctima, publicaba actualizaciones desgarradoras sobre su hija ingrata que se había vuelto contra sus propios padres en su momento de necesidad. Parientes lejanos y amigos de la familia que no sabían nada de nuestra historia dejaban comentarios de apoyo para ellos y de condena para mí. Tomé la difícil decisión de desactivar mis cuentas, cortando temporalmente otra conexión con la familia extendida con la que esperaba reconstruir relaciones. 6 semanas después de la confrontación, experimenté mi primera duda seria. El estrés constante había afectado mi salud. Había perdido 5 kilos, desarrollado insomnio y sufrido frecuentes migrañas. Las facturas legales se acumulaban a pesar de la tarifa familiar reducida de Michael. Una parte de mí se preguntaba si valía la pena llevar este caso, no en dinero, sino en bienestar. Llamé a Lisa en un momento de debilidad. Tal vez debería dejarlo pasar. Anotar el dinero como el costo de finalmente aprender quiénes son realmente. Podrías hacerlo, reconoció ella. Nadie te culparía por priorizar tu paz sobre la justicia. Pero Mandy, este ciclo nunca terminará a menos que tú lo termines. Tus padres nunca han enfrentado las consecuencias de sus acciones. Por eso siguen repitiéndolas. Tenía razón, por supuesto. A lo largo de mi infancia y principios de la edad adulta, mis padres no habían enfrentado repercusiones reales por su explotación financiera. Cada vez que tomaban sin permiso, cada vez que pedían prestado sin devolver, cada vez que violaban los límites sin disculparse, aprendían que ese comportamiento era aceptable. Al día siguiente, reafirmé mi compromiso de llevar el caso hasta el final. No por venganza, sino por la determinación de romper finalmente un patrón que había definido demasiado mi vida. A medida que el verano se convertía en otoño, se acumulaban pequeñas victorias. El banco me devolvió $34.000 que habían sido rastreados y recuperados directamente. Mi prima Elle devolvió el portátil, y varios otros parientes devolvieron regalos o pagaron el valor equivalente. El intento de mis padres de transferir la propiedad de su casa a mi tío Thomas para protegerla de posibles sentencias fue bloqueado por el tribunal. Lo más significativo fue que comencé a construir un nuevo sistema de apoyo compuesto por familia elegida en lugar de parientes biológicos. Mi círculo de amigos se unió a mi alrededor con cenas de fin de semana, noches de cine y el simple regalo de la normalidad en medio del caos. Mi colega Zoe me invitó a la cena de acción de gracias de su familia, donde experimenté el calor festivo sin tensiones subyacentes por primera vez en mi memoria. A lo largo de todo, me recordaba a mí misma que la curación no seguiría un camino lineal. Algunos días me sentía fuerte y segura. Otros, cuestionaba todo, preguntándome si estaba exagerando o siendo implacable. La doctora Winters me aseguró que estas fluctuaciones eran una parte normal del procesamiento de la traición por parte de aquellos que deberían haber sido los más confiables. Las relaciones familiares son complicadas porque son involuntarias, explicó. No elegimos a nuestros padres, y la sociedad ejerce una enorme presión sobre nosotros para mantener esas relaciones, sin importar cuán dañinas puedan ser. Darte permiso para priorizar tu bienestar sobre la obligación familiar es un profundo acto de autocuidado. Para diciembre, 7 meses después del robo, había recuperado casi $50.000 a través de varios mecanismos legales. Mis padres aún enfrentaban cargos criminales, con una fecha de juicio fijada para febrero. La familia seguía dividida, aunque varios parientes que inicialmente se habían puesto del lado de mis padres se habían acercado discretamente después de conocer más detalles de sus acciones. El desarrollo más inesperado provino de Jacob, quien había procesado sus propias experiencias infantiles a través de la terapia y emergió con una claridad que a mí todavía a veces me faltaba. Ellos nunca cambiarán, me dijo durante un café en una rara visita en persona. Pero nosotros sí podemos. Podemos construir algo mejor, algo más sano. No con ellos, sino entre nosotros y las personas que elegimos llamar familia. Por primera vez desde el robo, sentí una esperanza genuina por el futuro. No la esperanza ingenua que me había llevado a asistir a la reunión familiar,
sino algo más fuerte y resistente. Una esperanza construida sobre la base del autorrespeto y los límites que tanto había luchado por establecer. Un año después de descubrir el robo, me encontraba en la sala del tribunal mientras el juez dictaba el fallo final en nuestro caso. Mis padres finalmente habían aceptado un acuerdo de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un juicio, admitiendo cargos menores de acceso no autorizado y explotación financiera a cambio de penas reducidas. El tribunal ordenó la restitución total de los fondos robados más intereses, totalizando $84.620. Mis padres fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio y 200 horas de servicio comunitario. La condena permanecería en sus antecedentes de forma permanente. Cuando salieron del tribunal, mi madre intentó una última manipulación, acercándose a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Solo queríamos lo mejor para la familia, insistió. Algún día entenderás lo que significa sacrificarse por las personas que amas. Miré a esta mujer que me había dado la vida y luego pasó décadas quitándome pedazos de ella. Ya entiendo el sacrificio, respondí en voz baja. Sacrifiqué la fantasía de tener padres que pusieran mi bienestar por encima de sus deseos. Eso termina hoy. Mi padre no me dirigió la palabra. Sus ojos, tan parecidos a los míos, solo contenían resentimiento mientras seguía a mi madre fuera del tribunal. Esa salida silenciosa marcó el fin de nuestra relación de manera más definitiva que cualquier sentencia legal. La decisión de cortar permanentemente el contacto con mis padres no fue fácil. La sociedad espera un perdón infinito para la familia, sin importar el daño infligido. Pero son tus padres, se convirtió en un estribillo que escuché repetidamente de amigos bienintencionados y parientes lejanos que no entendían la profundidad de la traición. ¿La doctora? Winters me ayudó a navegar este terreno complejo. El perdón y la reconciliación no son lo mismo, explicó. Puedes perdonar a alguien sin permitirle volver a tu vida. El perdón es algo que haces por ti misma para liberar la ira que te ata a ellos. La reconciliación requiere un remordimiento genuino y un cambio de comportamiento de la otra parte. Mis padres no mostraron ni remordimiento ni cambio. Su carta de disculpa ordenada por el tribunal culpaba a las circunstancias, minimizaba sus acciones y sugería sutilmente que yo había exagerado. No se habían ganado la reconciliación, y finalmente había aprendido a confiar en mi propio juicio por encima de las expectativas sociales. Con la batalla legal concluida, me centré en reconstruir. El dinero recuperado volvió a mi fondo para la casa, ahora complementado por un ascenso a directora ejecutiva de marketing que vino con un aumento salarial sustancial. Para la primavera, había dado el pago inicial de una pequeña casa de estilo artesano en un barrio tranquilo, mi primer verdadero santuario. El proceso de curación resultó más complejo que los procedimientos legales. La confianza llegó lentamente, incluso con personas que nunca me habían traicionado. Desarrollé nuevos hábitos financieros, creando múltiples capas de seguridad alrededor de mis cuentas. Quizás lo más importante, aprendí a distinguir entre la generosidad sana y las expectativas explotadoras. El dinero es solo una herramienta, explicó mi terapeuta financiero durante nuestras sesiones. El problema nunca fue tu dinero en sí, sino cómo tus padres lo usaron para controlar y manipular. Las relaciones financieras saludables implican respeto mutuo, límites claros y acuerdos explícitos. Practiqué esos principios mientras ayudaba a Jacob a establecer su propia independencia financiera. Cuando decidió abrir su propio taller de reparación de automóviles, invertí como socia silenciosa con términos claramente documentados. Nuestra relación comercial fortaleció nuestro vínculo fraternal en lugar de complicarlo. La tía Lisa siguió siendo una piedra angular de mi familia elegida, y nuestros almuerzos de domingo se convirtieron en una tradición que atesoraba. Me recuerdas a mí misma a tu edad, me dijo una vez. Construyendo una vida en tus propios términos, a pesar de lo que la familia esperaba. Estoy orgullosa de ti, Mandy. Sus palabras sanaron algo profundo dentro de mí. La aprobación que había buscado infructuosamente de mis padres durante décadas no significaba nada en comparación con el orgullo genuino de alguien que realmente me veía. Mi círculo de familia elegida se expandió gradualmente. Zoe y su esposo me incluyeron en festividades y celebraciones. Mi colega Trevor, que me había brindado un apoyo inquebrantable durante los procedimientos legales, finalmente se convirtió en más que un amigo.
Nuestra relación progresó lentamente mientras aprendía a confiar de nuevo, su paciencia nunca flaqueó mientras yo navegaba mis persistentes problemas de confianza. Quizás el desarrollo más sorprendente llegó a través de mi trabajo con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar. Compartir mi historia ayudó a otros a reconocer patrones en sus propias familias, mientras que escuchar sus experiencias validó mi decisión de priorizar mi bienestar sobre la obligación familiar. Me diste permiso para protegerme, me dijo un miembro del grupo. Si tú pudiste enfrentarte a tus padres después de 32 años, yo finalmente pude decirle a mi hermano que dejara de usar mis tarjetas de crédito. 2 años después del robo, celebré mi cumpleaños número 34, rodeada de personas que me amaban sin condiciones, que me apoyaban sin explotación, que respetaban mis límites sin resentimiento. Mirando a mi alrededor a estos rostros, me di cuenta de que había creado algo que mi familia biológica nunca podría proporcionar, relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. La lección más profunda que aprendí a través de este doloroso viaje fue que la familia se define por el comportamiento, no por la sangre. Mis padres me dieron material genético y supervivencia básica, pero nunca me dieron el amor incondicional y la protección que define la verdadera crianza. Las personas que se ganaron el título de familia fueron aquellas que demostraron amor a través del respeto, el apoyo y la celebración de mi independencia. Todavía me encuentro ocasionalmente con personas bien intencionadas que insisten en que debería reconciliarme con mis padres. No estarán aquí para siempre, advierten. Te arrepentirás de no haber hecho las paces. Lo que estas personas no entienden es que he hecho las paces, no con mis padres, sino conmigo misma. He hecho las paces con la realidad de que algunas relaciones no pueden sanarse porque una de las partes se niega a reconocer el daño que ha causado. He hecho las paces con priorizar mi bienestar sobre las expectativas sociales. He hecho las paces con crear mi propia definición de familia. El dinero fue recuperado. La casa fue comprada. El caso legal se cerró. Pero la verdadera resolución llegó al reconocer mi propio valor y negarme a aceptar menos del respeto que merecía, incluso de las personas que me trajeron a este mundo. La familia no es de donde vienes. Es a quien eliges, quien te elige a ti a cambio, y quien demuestra esa elección a través de acciones, no de mera biología. Al construir mi familia elegida, encontré la seguridad y el sentido de pertenencia que mis padres nunca pudieron proporcionar. Esa es una lección que vale cada doloroso paso de este viaje. ¿Alguna vez han tenido que crear límites con miembros de la familia que no respetaban su independencia financiera? Compartan sus experiencias en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más historias sobre establecer límites y construir relaciones saludables. Recuerden, a veces lo más amoroso que pueden hacer por ustedes mismos es proteger su paz, incluso de aquellos que dicen amarlos. Gracias por escuchar mi historia, y que encuentren el coraje para honrar su propio valor en cada relación.